Muy buenos días, jóvenes. Ya creo que nadie más va a entrar. El laboratorio que vamos a ver el día de hoy. ¿Me escuchan, verdad? ¿O es solo mi encargado de grabar la clase que no puede escucharme? ¿Se te escucha? ¿Se te escucha? Abajo, más fuertecito, por favor. Le voy a pegar la computadora. Ya tenemos un encargado para la clase que es Berman CP, ¿ya? Así que él después les pasará el link o el lugar a donde mandará, si es al Drive o a Mega, la grabación. Bueno, empecemos entonces. ¿Ya? El primer laboratorio que vamos a ver se llama ¿Perdón? El primer laboratorio que vamos a ver es el ensayo de consolidación, ¿ya? La consolidación es un fenómeno que se da en suelos arcillosos y limos plásticos, debido a que por la propiedad que ellos poseen de tener cohesión entre sus partículas, entonces ocurre el fenómeno de que cuando se ejerce presión o una carga sobre la masa del suelo, ellos reducen su volumen, al igual que cualquier tipo de suelo, pero llega un punto en el que la reducción de espacios vacíos o el volumen de vacíos es cero, y hay un reacomodo, un ajuste plástico de la masa del suelo, o sea, sigue, por así decirlo, comprimiéndose a pesar de que ya no hay espacios vacíos para el cual ocurre ese proceso. A ese fenómeno se le llama consolidación, ¿ya? Y es propio de los suelos cohesivos, tanto arcillas como limos plásticos. Esta propiedad no lo posee las arenas, ¿ya? Las arenas, dependiendo del grado de compacidad relativa que tengan, pueden sufrir un asentamiento, un acomodo de sus partículas debido a cargas externas que se apliquen sobre la masa del suelo. Pero no sucede el fenómeno de consolidación. Es por eso que ustedes seguro habrán visto en suelos 1 que las arenas se miden por grado de compacidad relativa. Una arena del 90% de compacidad técnicamente es una arena muy densa que difícilmente ya se puede seguir compactando o reduciendo su cantidad de espacios vacíos. El ensayo es mayormente conocido como ensayo de consolidación unidimensional debido a que en laboratorio nosotros confinamos la muestra lateralmente y aplicamos la compresión o la consolidación en el sentido vertical. No ocurre así este fenómeno ya en la vida práctica sobre el suelo. Si ustedes recuerdan la parte de mecánica de materiales o resistencia de materiales, cuando habla sobre Poisson, el módulo de Poisson, ustedes lo deben recordar bien. Entonces, uno al aplicar un esfuerzo sobre uno de los ejes, entonces los otros dos, un eje se llega a comprimir, los otros dos ejes se llegan a expandir, por así decirlo, ¿ya? Eso ocurriría, o ese sería el fenómeno de consolidación en la vida real, pero debido a que nosotros confinamos la muestra en un aparato de consolidación, debido a que nosotros confinamos la muestra en un aparato de consolidación, entonces no podemos replicar lo que sucede, por así decirlo, en obra cuando se aplica carga sobre la masa del suelo. Pero nos da un parámetro bastante cercano a la realidad para determinar cómo es el asentamiento vertical, que es lo que más nos importa a la hora de diseñar estructuras, ¿ya?
El asentamiento horizontal también debería ser objeto o análisis de estudio, pero sin embargo, a manera de hacer el cálculo estructural, lo que nosotros debemos conocer es los asentamientos verticales que se van a dar en la estructura. Entonces, no considerar los asentamientos en el tema de materiales arcillosos generaría de que pueda haber fallos en las fundaciones, en la columna, debido a que los asentamientos generan esfuerzos internos de momento flector, corte y normal, ¿ya? Eso más adelante lo van a ver ustedes en la materia, o bueno, creo que llevan hiperestática en el mismo semestre. Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen de suelos finos cohesivos, como ser las arcillas y los limos plásticos, provocado por la actuación de solicitaciones, cargas, sobre su masa y que ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Producen asientos, es decir, hundimientos verticales en las construcciones, que pueden llegar a romper si se produce con amplitud. Es por eso de que se debe tomar en cuenta cuando hay en las fundaciones hay estratos de material cohesivo, como sea arcillas y limos, el tema de los asentamientos que se pueden producir. El ejemplo más claro para mostrar el fenómeno de consolidación es la Torre de Pisa, que ustedes lo deben conocer, ¿ya? De un costado de la torre donde están sus fundaciones, donde está inclinado, es una arcilla de un grado de plasticidad muy elevado. Entonces es por eso que se ha ido asentando con el tiempo. Y otro fenómeno que ocurre por lo general en la ciudad, los que conocen o los que viven por la zona esta de los nuevos mercados Abasto y Ramada, todo lo que es la parte de la avenida Moscú, propiamente dicho, la zona de Tucumazo, hay gran concentración de material arcilloso al 1,5 metros, 2 metros. Entonces que muchas bardas de las casas tienden a inclinarse o tienden a hundirse debido a que las arcillas, al efecto de carga que produce la barda, entonces las arcillas se van consolidando y eso genera que haya hundimiento o se incline la propia barda, ¿ya? El ensayo de consolidación se caracteriza por los siguientes puntos. Una reducción de volumen acentuada con el aumento de la tensión efectiva. Ya el término de tensión efectiva ustedes lo deben conocer muy bien, ya lo han visto en la parte de mecánica de suelo 1, cuando la tensión efectiva se considera aquella tensión en la cual se está considerando la presión de poro, ¿ya? Siguiente punto, las deformaciones no reversibles. Las arcillas son materiales con comportamiento plástico, entonces cuando sobrepasan la carga de rango elástico que tienen las arcillas, que es una carga bastante baja, entonces ustedes se aplican más carga de esa, entonces las deformaciones, si ustedes quieren, o retiran la carga, mejor dicho, las deformaciones ya van a seguir estando presentes por más que se retire la carga. Es por eso que las arcillas, por tener un comportamiento plástico, las deformaciones que se generan son no reversibles, ¿ya? El ensayo que nosotros hacemos es el ensayo de compresibilidad aerométrica. El equipo de consolidación se lo conoce como edómetro, el cual nos permite simular de forma controlada el proceso de consolidación y obtener los parámetros de compresibilidad y estimar el tiempo necesario para que ocurra este proceso, ¿ya? Lo que nosotros podemos determinar, bueno, ya es un tema más amplio de geotecnia, con los datos del laboratorio, con los coeficientes de consolidación y con las cargas que se van a transmitir a la estructura, se podrá determinar en función del tiempo cuánto va a ir siendo el asentamiento. Entonces ahí ya se puede determinar a un plazo de 10, 5 años cuánto va a ser el asentamiento. Entonces el calculista ya podrá tener un criterio de qué valor de asentamiento podrá utilizar al momento de hacer su diseño.
Las normas que rigen el ensayo, tenemos la norma ACTM-D 2435 y la Aston T216. Objetivo: este método se refiere al procedimiento para determinar la tasa y la magnitud de la consolidación de los suelos cuando se confinan lateralmente y se cargan y drenan axialmente. Es lo que les venía explicando al principio. Si bien en la vida real los suelos no tienen una consolidación unidimensional, porque al aplicar una carga sobre un eje, los otros dos ejes empiezan a expandirse, entonces nos sirve o no es un parámetro bastante cercano a la realidad el ensayo de compresibilidad aerométrica o el ensayo de consolidación. Su finalidad es determinar la velocidad y el grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterlo a una serie de incrementos de presión o carga. ¿Ya? Es lo que veníamos hablando anteriormente. Los suelos tienen la propiedad de ser materiales que una vez que uno retira la carga, recuperan o tienen una tendencia elástica a recuperar su estado inicial. Lo ocurre en el caso de arena, ocurre en el caso de arcillas, pero en las arcillas es una carga relativamente baja. ¿Ya? Eso quiere explicar aquí el gráfico. Cuando un suelo está completamente saturado, ustedes aplican una carga, entonces van reduciendo el espacio vacío. Entonces, al estar saturado al 100%, los espacios de vacío están ocupados por agua. Entonces se genera la expulsión del agua. En suelo arenoso es bastante rápido debido a que tiene una alta permeabilidad, pero en suelos arcillosos la baja permeabilidad del suelo hace que este proceso sea bastante lento. Entonces ustedes llegan a comprimir el suelo a su máxima capacidad, reducción de espacios vacíos totalmente, es 0. Y luego cuando retiran la carga debe haber una recuperación elástica. En el caso de las arcillas es mínima la recuperación comparada con la deformación que se generó, ¿ya? Entonces es por eso que se conoce o se dice que son procesos de deformación no reversible. En general, el asentamiento del suelo causado por cargas se divide en 3 amplias categorías. Asentamiento inmediato, provocado por la deformación elástica del suelo seco y de suelos húmedos, saturados sin ningún cambio en el contenido de agua. Los cálculos de los asentamientos inmediatos se basan generalmente en ecuaciones derivadas de la teoría de elasticidad. El asentamiento inmediato ocurre en cualquier tipo de suelo, eso debido a que uno al aplicar cargas sí o sí va a generar una pequeña deformación. Pero como les dije, es un reacomodo de las partículas, no hay una expulsión de agua en el caso de que se la muestra estuviera saturada, solo es una disminución, una reducción del espacio de vacío. El asentamiento por consolidación primaria es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupan los espacios vacíos. ¿Ya? La consolidación ya primaria propiamente, como dice, de suelos cohesivos. Entonces, si el suelo está completamente saturado y ustedes aplican carga, va a tener que el agua buscar por dónde salir, ¿ya? La permeabilidad de las arcillas es bastante baja, entonces esa expulsión del agua es bastante lenta, ese proceso, ¿ya? La consolidación primaria llega a ser la etapa en la cual uno aplica carga y se reduce al 100% los espacios vacíos. El asentamiento por consolidación secundaria se observa en suelos saturados cohesivos y es el resultado de ajuste plástico de la estructura del suelo. Este sigue al asentamiento por consolidación primaria bajo un esfuerzo efectivo constante. Ya la consolidación secundaria ocurre en el momento en el cual los espacios vacíos de la masa del suelo ya no existen.
pero debido a la carga que hay ejercida sobre el suelo, entonces hay un reacomodo, un ajuste plástico de la estructura del suelo. Por así decirlo, las partículas se achatan y sigue reduciendo el volumen. Es por eso que más adelante ustedes vamos a ver en la planilla de los datos que hay valores al final de las cargas que son la relación de vacíos negativos. Algo que tal vez si ustedes en suelos 1 les hubieran dicho o les hubieran comentado, dirían que es imposible, no puede haber relación de vacíos negativos. Eso quiere decir de que se llega a comprimir tanto que está a la altura de los sólidos y se sigue comprimiendo, se sigue achatando o se sigue disminuyendo inclusive la altura de los sólidos. Ustedes han calculado eso en mecánica de suelos 1, ¿ya? Entonces, la consolidación secundaria ya es esa parte en la que, por más que se haya reducido al 100% los espacios vacíos, la masa del suelo al seguir aplicándose carga, sigue reduciendo su volumen. O sea, hay un reacomodo dentro de sus partículas que hacen que siga comprimiéndose más. Hasta que llega un punto en el que ya no se puede comprimir y ustedes cuando vean o retiren la masa, bueno, como no vamos a ver el ensayo, ustedes retiran el ensayo, la muestra de arcilla y van a sentir como si fuera una pequeña piedra esa masa de arcilla, ¿ya? Eso ocurre, bueno, ese fenómeno yo lo llegué a ver en la zona de la Bélgica una vez haciendo SPT. Estábamos a 3 metros y llegamos a dar 100 golpes y no llegamos a introducir más de 20 centímetros la cuchara. Entonces nos costó sacar la tubería, fue complicado, tuvimos que usar un equipo mecánico, un tractor, para poder retirarlo. Y cuando ya uno lleva la muestra de suelo al laboratorio, aparecía como una piedra, era totalmente duro. Pero si uno lo desmenuza, entonces yo lo trituré a manera de curiosidad y lo hice polvo y lo hice pasar por el tamiz número 40 y cuando vi tenía límite de plástico, pero a inspección visual parecía una piedra esa muestra de suelo, entonces era ya una arcilla sobreconsolidada con el tiempo, entonces ya estaba, es por eso que su consistencia era tan dura, ya porque ya la reducción de espacios vacíos ya había ocurrido y ya había ocurrido el efecto de consolidación secundaria. Consecuencia de la consolidación: incremento del esfuerzo efectivo, reducción en el volumen de vacío, reducción en el volumen total, asentamiento en el terreno y asentamiento en la estructura, que es lo que más nos importa, los dos últimos puntos, ya a la hora del diseño de una edificación. El tema del asentamiento del terreno, cuánto va a ser, y el tema del asentamiento de la estructura, ¿ya? Debido a que las cargas que se transmiten en una edificación no son iguales en todos los puntos, en las columnas o en las zapatas, por así decirlo, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del asentamiento. Una columna lindera no va a producir el mismo asentamiento que una columna central, o una zapata central no va a producir el mismo asentamiento que una zapata medianera, debido a que las cargas son diferentes. Ya hay mayor magnitud de carga sobre la zapata central. También mucho va a afectar el tema de, por ejemplo, las zapatas medianeras, llegan momentos sobre la fundación. Entonces, al aplicarse un momento, las tensiones en el suelo son diferentes. Habrá tensiones máximas y mínimas en un lado de la zapata. Con su defecto, si es una zapata medianera, esquinera, generarán dos momentos, inclusive puede haber esfuerzos negativos en la zapata, que quiere decir que el hecho de haber dos momentos va a hacer que trate de volcarse la zapata a un lado. Entonces, es complicado el tema o es muy delicado el tema de los asentamientos, entonces eso el estructurista debe tener mucho cuidado. No va el hecho de que
fundar sobre la arcilla así en misma, porque eso sería una total falta de criterio, tratar de hacer la fundación al nivel donde se encuentra la arcilla, sino de que el suelo, más adelante lo vamos a ver, tiene algo conocido como bulbo de presión. Entonces puede ser que el terreno que nosotros estamos poniendo la zapata sea óptimo, el adecuado, la capacidad portante, pero al metro y medio puede haber un estrato de arcilla. Entonces el bulbo de presión, o sea, el suelo va a ir generando, va a ir bajando el bulbo, a medida que va descendiendo los estratos, el bulbo de presión se va haciendo más débil. Pero puede ser que en un estrato de arcilla nosotros encontremos que el bulbo de presión, por ejemplo, fuera de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado y la arcilla soporta 0,8, entonces ahí va a haber un asentamiento diferencial, ¿ya? Los parámetros más importantes a obtenerse del ensayo de consolidación son los siguientes. La tensión de preconsolidación, es decir, la máxima presión que el suelo ha sentido o ha sido sometido en el pasado. Este es el valor que nosotros vamos a encontrar en el laboratorio. ¿Ya? Cuando se pasa esa tensión de preconsolidación, quiere decir que ocurre el fenómeno ese que le había dicho de que ya se generan las deformaciones no reversibles, ¿ya? Eso cuando se pasa la tensión de preconsolidación. El índice de compresibilidad C sub C indica la compresibilidad de un suelo normalmente consolidado. Más adelante vamos a ver en qué se caracteriza un suelo normalmente consolidado de un suelo sobreconsolidado. El índice de recompresión C sub S, por favor, ¿podrían dejar de rayar la pantalla? El índice de recompresión Auxiliar, si estás hablando no se escucha nada. No estaba hablando, es que estaba fijándome activar para ver quién es el que me estaba rayando la pantalla. ¿Ya? El índice de recompresión C sub S nos indica la compresibilidad de un suelo preconsolidado. El coeficiente de consolidación C sub B nos indica la tasa de compresión bajo un incremento de carga. ¿Ya? Esos son los valores más importantes que se llegan a obtener del ensayo de consolidación. Ahora, antes de pasar a la parte de los equipos, como ustedes no ven muy bien este tema con el ingeniero, vamos a ver un poco de teoría del esfuerzo, más teoría sobre el esfuerzo de consolidación, ¿ya? Como ya les comenté, debido a la baja permeabilidad que tienen las arcillas, la presión del agua que hay en el interior de la arcilla cuando se encuentra saturada no se puede disipar rápidamente. Entonces, este es el fenómeno que caracteriza a los suelos para que ocurra la consolidación, ¿ya? El efecto de presión del agua, la presión interna o presión de poros que tiene el agua sobre la arcilla, ¿ya? La manera más fácil de caracterizar el fenómeno de representar el fenómeno de consolidación es la siguiente, la de un resorte que se encuentra completamente lleno de agua y se aplica una carga. Se tapa al principio, esto simula la parte del suelo en la cual hay una tapa sobre el agua y el resorte. Entonces esto sería el proceso de consolidación.
ustedes al liberar la tapa, como hay una carga que se está ejerciendo, entonces el agua tiende a salir y el que absorbe el esfuerzo del peso llega a ser resorte. Eso hasta que hay un equilibrio estático entre la resistencia que soporta el resorte frente a la masa del suelo. Entonces una vez que ya el soporte se ha comprimido, entonces se detiene el fenómeno de expulsión de agua. Esa es la manera más fácil de representar el efecto de la consolidación. El resorte llega a ser la masa del suelo y obviamente el agua dentro del aparato representa el agua igual en la masa del suelo. Entonces ahora sí vamos a la parte del laboratorio. Los equipos que tenemos en el laboratorio, vamos a usar un consolidómetro, el anillo de consolidación, que es esta parte de acá. El anillo de consolidación, deformímetro, piedras porosas, equipos de carga, equipos necesarios para el moldeo de muestras debido a que las muestras son inalteradas y vienen de tubería Shell, entonces necesitamos un equipo para poder extraer la muestra, una cizalla o cortador cilíndrico, ¿ya? Una balanza obviamente para poder pesar la masa del suelo, el peso de los anillos, etc. Un horno para poder realizar, determinar el contenido de humedad. Deformímetro, ya sea lecturador de carátula o LVDT. Equipo misceláneo, que ya se refiere a la parte de equipo para manipular, como ser guante, espátula, cepillos, entre otras, ¿ya? Entonces, esto es el componente de una cámara de consolidación o célula edométrica, ¿ya? Por lo general los españoles lo conocen como, bueno, lo representan como célula edométrica, la cámara de consolidación. Entonces los equipos que se van a utilizar son las piedras porosas, ¿ya? Lo hay en diferentes tamaños porque los anillos de consolidación, dice aquí anillo edométrico, lo hay para diferentes secciones de tubería Shelby. ¿Ya? Luego tenemos el collarín, que una vez que se coloca una piedra porosa abajo, el anillo de consolidación con la masa del suelo arriba, se ajusta una piedra porosa en la parte superior y luego se coloca este collarín que va a ir, tiene aquí los tres agujeros para los pernos, se ajusta con estos tornillos y finalmente se coloca un pistón de carga en la parte superior y luego se lleva a este equipo que es el edómetro, ¿ya? Que cuenta con un yugo que es el que ajusta la muestra del pistón hacia el equipo de carga. Aquí tenemos un equipo de carga que tiene un brazo palanca que genera un incremento, un momento de 1 en 10. Si ustedes aplican 1 kilo aquí, se transmitirán 10 kilos de presión sobre la masa del suelo. Un contrapeso para poder tener nivelado el equipo, ¿ya? La bancada, que técnicamente es el soporte donde el cual va a ir ajustado el equipo edométrico, juego de pesa, y finalmente un transductor LVDT, que es un transductor de deformación, o en su defecto si es un equipo que no es automático, porque estos transductores están conectados o enlazados a una computadora, en su defecto va a tener un lecturador de carátula, un deformímetro manual, ¿ya? Y esos serían los componentes para el equipo de consolidación, ¿ya? Y nos quedan 4 minutos, así que les pido que vuelvan a entrar al mismo enlace ya, por favor.
¿Ya? Quedamos acá. Ya. Entonces, como le dije, para obtener la muestra del ensayo, ustedes deben extraer muestra inalterada con tubería Shelby. ¿Ya? Dependiendo del diámetro de la tubería Shelby o dependiendo qué tamaño van a usar en la cámara de consolidación o célula aerométrica, ustedes van a saber el diámetro de su tubería Shelby. ¿Ya? Por lo general, los anillos de consolidación son de 5 centímetros, ¿ya? El que tenemos aquí en la imagen. Entonces ustedes extraen muestra con tubería Shelby, sacan una pequeña porción, por eso le dije que tienen que tener un cortador o un cizallador. Como se pueden fijar, el anillo de consolidación tiene una visera en la parte superior, entonces eso nos permitirá introducir el anillo sobre la masa del suelo, tratando de evitar alterar las propiedades físicas de las partículas del suelo, ¿ya? Una vez hayan introducido todo el anillo, entonces con un cortador o una cizalla enrasan en la parte tanto superior como inferior del suelo. Ustedes tienen que, con el excedente de suelo, realizar el ensayo de gravedad específica, clasificación, límites de Attenberg. Si les diera el tubo Shelby o la cantidad de suelo, también pueden calcular el ensayo de compresión inconfinada para determinar la resistencia última de la arcilla. ¿Ya? Después de eso, ustedes colocan en la cámara de consolidación una piedra porosa, ¿ya? Y un papel filtro, el cual debe estar debidamente humectado o saturado, mínimo 24 horas la piedra porosa, ¿ya? Colocan una piedra porosa, colocan un papel filtro que ya ha estado humedecido, y como tienen el anillo de consolidación engrasado debidamente, entonces colocan de la parte inferior el anillo de consolidación. Luego colocan el collarín de la cámara de consolidación, ¿ya? Y lo ajustan con los pernos. Finalmente colocan un papel filtro que debe estar humedecido y una piedra porosa por la parte superior, como la que tenemos acá, ¿ya? Finalmente colocan este pistón de carga y lo llevan a la cámara de consolidación, ¿ya? Esta ya sería la manera en la cual ya están ajustados los tornillos. Ahí está el papel filtro, es colocar la piedra porosa superior que debe estar humectado, debe estar saturada, y luego finalmente se coloca el pistón de carga en la parte sobre la piedra porosa, ¿ya? Este es el mecanismo que utiliza el equipo de odometría o de consolidación, ¿ya? Un contrapeso, las pesas, y aquí se genera una reacción que luego pasa a ser transmitida como una acción sobre la masa del suelo, ¿ya? Finalmente, una vez ustedes tienen la cámara de consolidación, se la llena completamente de agua para generar la condición de saturación al 100%, ¿ya? Esta cámara, una vez esté introducida y bien ajustada en el equipo de odometría, se lo llena, se lo satura de agua completamente. La parte de procedimiento que hay aquí es lo mismo que les acabo de explicar, ¿ya? Solo de que una vez ustedes han ajustado este equipo de consolidación, ya todo debidamente, lo que se hace es colocar una pequeña carga, conocida como carga de estabilización o precarga, que para suelos blandos será de 0.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para suelo firme será de 0.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso para generar el asentamiento inmediato, ¿ya? Para que ya ocurra un pequeño asentamiento con una carga mínima. Luego se procede a colocar carga cada día, duplicando la carga del día anterior. ¿Qué quiere decir eso? La primera carga que se coloca será una carga de 0.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La segunda será de 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
luego vendrá de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, 2 kilogramos, 4, 8, 16, 32, lo máximo que vi fue 32 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Algunas hasta ya cuando llegan a 8, dependiendo qué tipo de arcilla es, con 8 kilogramos ya llega a la consolidación secundaria y no es necesario. Otras, como les digo, he visto hasta con 32 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso es independiente del tipo de arcilla. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, lo que se debería hacer en laboratorio, sería hacer lectura o registro de cuánto ha sido la deformación generada con las cargas, ya en función del tiempo. Para eso se necesitará un deformímetro o lecturador de carátula, o en su efecto, si es un equipo ya más sofisticado, un transductor de deformación LVDT, ¿ya? Se debe hacer lectura al instante 0, cuando se aplica la carga, a los 6 segundos, a los 15 segundos, a los 30 segundos, al minuto, a los 2 minutos, a los 4 minutos, a los 8 minutos, 15 minutos y 30 minutos. Posteriormente se hará lectura de la deformación a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 8 horas, a las 16 horas y finalmente a las 24 cuando ocurra el nuevo cambio de carga, ¿ya? Como dice ahí, el incremento de carga se lo realiza cada 24 horas. Una vez terminado el cargado, se procede a descargar en forma regresiva. Por ejemplo, llegamos a tener 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo retiramos hoy y registramos cuánto fue la recuperación de la deformación, que es bastante mínimo. Al otro día retiramos la carga de 8 y dejamos la de 4, igual registramos cuánto ha sido la deformación o la recuperación de la deformación, y así sucesivamente quitamos la de 4, la de 2 y directamente nos vamos a la de 0, no es necesario volver a 1, 0.5, 0.25, ¿ya? Y nosotros vemos cuánto ha sido la recuperación que se genera debido a retirar las cargas. Como les digo, es bastante bajo. Por ejemplo, en un lecturador de carátula nos puede dar 4000 partes de milímetro, la deformación total de la masa del suelo, y la recuperación al final de la descarga no llega a ser más de 80 partes de milímetros. Entonces, relativamente es muy bajo comparado la recuperación con la deformación, ¿ya? Aquí está otro ensamblaje de una cámara de consolidación. Ya esta es una cámara de consolidación para un equipo electrónico, el cual ya son con transductores de deformación, ¿ya? Esas son las dimensiones de nuestro anillo de consolidación. 2 centímetros de altura y 5.5 de diámetro. Esa es la que más se utiliza. Claro que hay de mayor sección, mayor altura, pero se trabaja con esta por lo general, ¿ya? Ahí está otra vez el ensamblaje de la cámara de consolidación, similar al que vimos, 3 tornillos, y al final se coloca una piedra porosa con un papel filtro anterior a la piedra porosa. Este es el lecturador de carátula o deformímetro, ¿ya? Este es como un reloj que está dividido en 100 partes y una vuelta representa 1 milímetro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un equipo ya más electrónico que no utiliza el lecturador de carátula, sino un transductor de carga LVDT, ¿ya? Que directamente ya el impulso electromagnético nos transmite la deformación, la cual se representa en la computadora y es más fácil hacer el registro. Es un poquito más complicado si se lo hace de forma manual, como ustedes pueden ver en el lecturador de carátula, ¿ya? Entonces, como hay lecturas a los 6, 15 y 30 segundos y siempre ocurre problemas en que no se puede tomar la lectura correctamente.
no ocurre esos problemas cuando se utiliza transductores de cara, porque ya automáticamente lo registra la computadora las deformaciones en esos tiempos. Eso sería la parte de consolidación por el día de hoy, para no aburrirlo, porque sé que es aburrido este tema, ¿ya? Entonces, la próxima clase les muestro un video de laboratorio y el manejo de la planilla para interpretar los datos del ensayo. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla en este momento.